Bienvenidos, queridos hermanos, a nuestra lección número 11 de la teología moral fundamental. Pidámosle al Señor que nos mande su Espíritu Santo para reflexionar con dignidad hacia Dios estos pensamientos de la teología moral católica. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tus manos me crearon y me formaron. Instrúyeme para aprender tus mandatos. Los que te respetan se alegran al ver que espero en tu palabra. Señor, yo sé que tus mandamientos son justos, que tienes razón cuando me humillas, que tu amor me consuele según la promesa que me hiciste. Gracias a tu compasión viviré, pues tu ley es mi alegría. Avergüéncense los soberbios que me insultan sin motivo. Yo en cambio medito tus preceptos. Reúnanse conmigo los que te respetan, los que conocen tus decretos. Que mi corazón cumpla íntegramente tus normas y no tendré que avergonzarme. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, todos a esta lección número 11 de el Magisterio de la Iglesia en cuestiones de moral. Estamos reflexionando sobre la conciencia moral y ya hemos visto la necesidad de la formación de la conciencia. Ahora veremos un par de presupuestos básicos de la formación de la conciencia. El primero es la revelación de la Sagrada Escritura y el magisterio de la Iglesia. El segundo es la libertad religiosa. Son dos elementos básicos, presupuestos básicos, para formar bien la conciencia. Primero, revelación y magisterio eclesiástico. Los hombres, para conocer nuestro destino sobrenatural y los medios para alcanzarlo, este destino sobrenatural, necesitamos de la revelación de la Sagrada Escritura. En este sentido, no somos espontánea y naturalmente cristianos. La palabra de Dios no solo asegura que una cosa conduce al hombre a su fin natural, sino que también la palabra de Dios informa también de su meta sobrenatural. Y todo lo que le debe conocer el hombre acerca de esa meta sobrenatural. Lo objetivamente revelado en la Sagrada Escritura confirma y corrobora además las disposiciones sembradas por el Espíritu Santo en el alma que está en gracia de Dios. Esto en principio entonces, ¿verdad? El primero presupuesto básico para formar la conciencia es estar claro que necesitamos sine qua non la revelación. Dios que se nos manifiesta y nos dice cuál es su voluntad, cuál es su ley, cuál es su norma, que la ha impreso en nuestro corazón por la ley natural, pero también por la ley positiva a través de la revelación. Pues bien, como decía el Papa Pío XII, la moral cristiana hay que buscarla en la ley del Creador
como dijimos antes, que está impresa en el corazón de cada uno y también está en la revelación, es decir, en el conjunto de verdades y de los preceptos enseñados por el Divino Maestro, que es Dios mismo, en la plenitud de los tiempos a través de Jesucristo, nuestro Señor. Y todo esto, ¿verdad? Así, la ley escrita en el corazón del hombre, o sea, la ley natural, así como también las verdades y los preceptos revelados en la Sagrada Escritura de una manera sobrenatural, lo ha dejado Jesucristo Redentor como el tesoro moral a la humanidad, el tesoro de comportamiento. Recordemos lo que decíamos al inicio: si quieren ser mis amigos, cumplan lo que yo les he mandado. Entonces Jesucristo, Redentor del hombre, nos lo ha dejado como un tesoro moral para la humanidad. Y todo esto lo ha dejado en manos de la iglesia, su iglesia, de suerte que la iglesia la iglesia lo predique a todas las criaturas. Y también que la iglesia, como es depositaria de este tesoro moral, lo explique y lo transmita de generación en generación de una manera intacta y libre de toda contaminación y de todo error. La iglesia no puede cometer error en cosas de fe y de doctrina, porque lo garantiza pues la oración misma de Jesucristo cuando le dice a Pedro: he orado por ti, Pedro, para que tu fe no desfallezca. Entonces la fe del Papa sucesor de Pedro es la que nos confirma a nosotros que no hay error en lo que ellos predican en su magisterio. La iglesia, por lo tanto, a través de su magisterio ordinario y extraordinario, esta iglesia es la depositaria y es la maestra de la verdad revelada. De ahí entonces que todos nosotros los cristianos, en la formación de nuestra conciencia, debemos prestar diligente atención a la doctrina sagrada y esa doctrina cierta que nos transmite la iglesia a través pues, de su evangelización. Entonces, difícilmente podría hablarse de rectitud moral de una persona que desoiga o desprecie el magisterio de la iglesia. Es difícil que pueda una persona que esté en contra de la iglesia tener una rectitud moral. Al que a vosotros oye, a mí me oye, dice Jesucristo. El que a vosotros desprecia, a mí me desprecia. Y el que me desprecia, desprecia al que me envió. Esto lo dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 10, versículo 16. En boca de Jesús pone el evangelista pues esta gran verdad, este axioma que dice: al que ustedes desprecien, al que ustedes oiga, a mí me oye; al que ustedes desprecian, a mí me desprecia. Y si despreciamos a Jesucristo, despreciamos al Padre, ¿verdad? Por lo tanto, para un cristiano, si no hay unión con la iglesia, con la jerarquía, con el Papa a la cabeza y todos sus obispos en comunión con él, entonces no hay posibilidad de unión con Cristo. Esta es la fe cristiana y cualquier otra posibilidad queda al margen de la fe, o sea, queda fuera de la fe cuando se quiere escuchar otras normas de otras fuentes y no de la fuente de la revelación y del magisterio de la iglesia. Y no solamente cuando el magisterio extraordinario habla, sino también incluso en el magisterio ordinario y universal de la iglesia, cuando es su magisterio universal, auténtico, ordinario, veraz. Entonces, la mayor parte de las veces, lo que se propone y lo que se inculca, por lo tanto, en los documentos pontificios, en las encíclicas y en todos los documentos que se emiten por parte del Romano Pontífice, todo esto pertenece
por otras razones al patrimonio de la doctrina católica, porque cada encíclica, cada documento que sale de Roma son elementos que corresponden y que pertenecen a ese patrimonio doctrinal, pues, ¿verdad? Y ahora bien, si los romanos pontífices pronuncian de propósito una sentencia en materia discutida, es evidente que según las intenciones de estos mismos sucesores de San Pedro, los pontífices, esa cuestión, una vez que ha sido pronunciada por el romano pontífice, esa problemática, esa cuestión, ese dogma, no puede considerarse ya como de libre discusión entre los teólogos y entre todos los cristianos. Dice la definición de la dogmática que un dogma es de obligatoriedad para todos los cristianos aceptarlo y creerlo que ha sido verdaderamente revelado por Dios. Y en el caso de doctrina y de moral, pues que es la base de la guía para nuestra conciencia, pues tenemos que estar dispuestos y estar abiertos pues al cumplimiento absoluto, oigan bien, al cumplimiento absoluto, porque dice el mismo Jesucristo, si ustedes le quitan, aunque sea una coma, la palabra de Dios, estamos atentando contra la verdad. Qué peor lo que han hecho los protestantes cuando le han cambiado más de 3,000 versículos a la Biblia y han hecho su propia Biblia, que es una pantomima pues de toda la verdad que Dios ha revelado, porque Lutero le cambió 7 libros, se los arrancó y le cambió más de 3,000 versículos. Entonces esa Biblia no puede ser nunca la verdadera Biblia. La verdadera Biblia es la que la iglesia ha custodiado desde hace 2,000 años y los protestantes apenas la quisieron cambiar hace 500 años. Muy bien. Entonces, ¿será entonces el magisterio de la iglesia la fuente fundamental para la formación de la conciencia? Y así lo recordaba el Papa San Juan Pablo II, que decía que entre los medios que el amor redentor de Cristo ha dispuesto para evitar el peligro del error, y él se está refiriendo a la conciencia visiblemente errónea, entonces entre los medios se encuentra el magisterio de la iglesia, decía el Papa San Juan Pablo II, y en el nombre de la iglesia posee una verdadera y propia autoridad de enseñanza. Por lo tanto, no se puede decir que un fiel ha realizado una diligente búsqueda de la verdad si no tiene en cuenta el magisterio de la iglesia y lo que enseña. Porque si se quiere equiparar el magisterio de la iglesia a cualquier otra fuente de conocimiento, especialmente la filosofía de los filósofos ateos, eso quiere decir que nosotros cuando queremos equiparar la doctrina revelada por Jesucristo y sostenida por el magisterio, esa persona se está constituyendo en su propio juez y su conciencia es la que tiene la última palabra, y eso es un gran error. Porque en la duda sigue más bien su propia opinión o la opinión de los teólogos o los filósofos ateos, prefiriéndola a la enseñanza cierta y verdadera del magisterio de la iglesia, que es la misma revelación que Jesucristo nos trajo de la Sagrada Escritura, ¿verdad? Y que lo ha dispuesto que la iglesia sea su custodio. Entonces nos podríamos preguntar nosotros, ¿cómo encaja esta afirmación del Papa San Juan Pablo II con la libertad religiosa que la misma iglesia lo proclamó en el Concilio Vaticano II? Miremos lo que dice el Vaticano II y nos vamos a dar cuenta que la libertad religiosa es una cuestión que tenemos que estar claros qué es lo que significa. ¿Qué significa? La libertad religiosa
y la libertad de las conciencias, que las conciencias somos libres, que nadie puede manipular nuestra conciencia y tenemos todo el derecho de tener objeción de conciencia cuando se nos quiere imponer una doctrina que no es del magisterio de la Iglesia, que es contraria incluso al magisterio de la Iglesia. ¿Qué dice la Iglesia sobre la libertad religiosa en el Concilio Vaticano II? Dice que la libertad religiosa que fue proclamada en este concilio del Vaticano II en el año 1965, cuando finaliza el concilio, esta libertad tiene un sentido preciso y propio. Palabras textuales del Vaticano II son: la libertad religiosa que exigen los hombres para el cumplimiento de su obligación de rendir culto a Dios. Esta libertad religiosa se refiere a la inmunidad de coacción en la sociedad civil. Esto quiere decir que nadie nos puede coaccionar o amenazar para que no demos cumplimiento a nuestra obligación de rendirle el culto que Dios quiere que se le rinda. Porque hay muchos cultos en el mundo que a Dios no le agradan. Empezando con los cultos protestantes, que peor los cultos a los ídolos, ¿verdad? Que están en las otras espiritualidades mundanas o diabólicas. El culto que a Dios le agrada desde el comienzo, el culto único que a Dios le agradó fue el sacrificio de obediencia de Jesucristo al morir en la cruz. Y ese es el sacrificio que la Iglesia celebra todos los días, a cada instante, durante toda su vida, para dar gloria a Dios, ofrecer ese sacrificio único que le agradó a Dios, que es el sacrificio de su Hijo. Y lo aceptó para la redención del mundo, porque Dios sufrió cuando murió su Hijo Jesucristo. Sin embargo, a él le agradó ese sacrificio que hizo su propio Hijo, siendo Dios, para redimir al mundo. Es el único culto que a Dios le agrada. Esos otros cultos inventados que traen muchas novedades, que traen brincos, bailadera, salteadera, caídas, sopapos en el suelo, se patas arribió, como que dice, cayó patas arriba, y todas esas cosas que son pseudos cultos. Esos son cultos que no son para Dios, a Dios no le agradan. El único culto que a Dios le agradó fue el sacrificio de obediencia de su Hijo Jesucristo. Ténganlo claro. No confundan el sacramento de la Eucaristía, que es la renovación del sacrificio de Jesucristo, con un culto de bailadera y brincadera protestante. Entonces, el Concilio Vaticano II, hablando de la libertad religiosa, lo que quiere especificar es que no puede haber ninguna autoridad civil del mundo que pueda imponerse en el tema religioso. Nadie nos puede imponer otra religión que no sea la de Jesucristo a través de su iglesia en nuestro tiempo. Pero también tenemos que tener claro que en ningún momento la Iglesia ha hablado de la libertad de conciencia. No hay libertad de conciencia, porque esa libertad de conciencia ha sido acuñada por la ideología laicista, la ideología comunista, las ideologías pues que son anticlericales, anti-iglesia. La libertad de conciencia tiene sus condiciones, porque nadie es libre de decidir con su conciencia, aunque esté torcida, emitir juicios de valor de lo que está bueno y de lo que está malo. Porque la doctrina hace que la conciencia sea, esa doctrina laicista, ¿verdad?,
hace que la conciencia sea el sumo principio y el criterio de verdad, la conciencia de cada uno. Y eso se llama relativismo, es falso, porque niega la ley de Dios de la que se declara esas personas independientes. Y la única norma de verdaderos valores para nuestro fin sobrenatural es la ley de Dios. La ley moral, los mandamientos de la ley de Dios, la ley escrita en la Sagrada Escritura y la interpretación que haga de esta ley el magisterio de la Iglesia. Ahí no hay donde salirse. La libertad de conciencia más bien se refiere a que nosotros nos dejen libre. Eso es la libertad religiosa, que nos dejen libre porque tenemos derecho de rendirle el verdadero culto a nuestro Dios y de valorar todos nuestros actos en relación a esta ley de Dios para decidir lo que está bueno y lo que está malo. El grave error pues de estas doctrinas laicistas es que han invertido la escala de valores morales y ahora se ha convertido lo malo en bueno y lo bueno en malo. Ahora el mundo premia a los malos y castiga a los buenos. Eso es una aberración tremenda porque se ha invertido 360 grados los verdaderos valores a los falsos valores. Tengamos ojo en eso que dice la Iglesia. Por lo tanto, decimos no a la libertad de conciencia, aquella conciencia autónoma frente a Dios. Nosotros obedecemos con nuestra conciencia la voz de Dios. Y también decimos sí a la libertad de las conciencias, porque no se puede impedir desde afuera que cada uno siga su propia conciencia en materia religiosa y nadie puede obligar a actuar en contra de su misma y de su propia conciencia, y más si es su conciencia cristiana. Por lo tanto, podemos decir con la Gaudium et Spes, un documento magisterial del Concilio Vaticano II, podemos decir, sean conscientes que no deben proceder a su arbitrio nadie, sino que deben regirse por la conciencia, y esta conciencia ha de ajustarse a la ley divina, siendo también dóciles al magisterio de la Iglesia, que es la auténtica interpretación de esa ley de la Iglesia a la luz del Evangelio, o sea, a la luz de la revelación y de lo que nos ha dicho nuestro Señor Jesucristo. Bien, esos son entonces dos elementos que nos deben de servir para la formación de la conciencia, estos dos fundamentos básicos. Veamos ahora los medios para formar la conciencia. ¿Cuáles son los medios para formar la conciencia? Vamos a verlo. Hemos llegado al punto en que podemos explicar las normas y los medios para la formación de una conciencia recta y verdadera. Sin embargo, esas normas y esos medios no los podemos ver como una concesión de nuestra parte, porque no queda más remedio. Tenemos, como quien dice, tenemos que aceptarlo porque se nos impuso y ni modo. No es así. No es la formación un meterte a este carril que nos llevan a donde no queremos ir, sino que son medios que nos llevan a la verdad y al amor. En eso tenemos que estar claros. La Iglesia no te va a imponer cosas que vayan en contra de tu misma realización y plenitud de vida, como es la consecución de tu felicidad, de tu certeza, de tu verdad y de tu fin último, que es Dios, es tu felicidad eterna. Por esa razón, entonces tenemos la obligación de aceptar y entender y conocer y estar claro que estamos sujetos a las disposiciones de nuestro Creador. Él ha puesto en nuestra mente y en nuestro corazón
la ley natural, o sea, la ley de Dios, los 10 mandamientos, y que también nos ha puesto en manos del magisterio de la iglesia para que ella, como madre y maestra, nos guíe hacia la salvación eterna. Por eso decimos que la iglesia es sacramento de salvación para toda la humanidad, pero que toda la humanidad no quiere hacer caso porque no quiere salvarse. Quiere caminar en el camino de la perdición, en el camino ancho, en el camino fácil, en el camino de la felicidad instantánea. Y no es así el caminar. Ahora bien, si no actuamos de la manera que dice la iglesia, en la verdad y en el amor, es que no tenemos deseo de formarnos ni de formar nuestra conciencia. Porque la queja de Cristo tiene que ver con un revulsivo para nosotros, ¿verdad? Nos regresa la pelota, como dice el dicho, pues como él mismo dice, se debe a la libertad negativa del hombre, cuando el hombre se niega en su libertad a cumplir. ¿Por qué no entendéis? Dice el Evangelio de San Juan. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis sufrir mi doctrina? Porque estamos cerrados a la salvación. Y eso es triste, pues tenemos que estar abiertos, dice el Evangelio de San Juan, capítulo 8. También hay que tener en cuenta para los medios de formación, de la formación recta de la conciencia, hay que tener en cuenta que puede costarnos no pocos sacrificios esos medios, ¿verdad? Según una conciencia rectamente formada. Eso nos va a pedir sacrificar nuestros propios gustos, nuestra propia malentendida libertad. Porque no olvidemos que una vida cristiana llevada hasta sus últimas consecuencias no puede excluir nunca la cruz. Siempre hay penitencia, siempre hay sacrificio. Porque recuerden esta palabra de la Sagrada Escritura: el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga, dice Jesucristo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16. Significa pues que en este proceso de formación de la conciencia tenemos que sacrificarnos nosotros mismos. Pero no es nada difícil, porque dice Jesucristo: vengan a mí los que estén cansados y agobiados, porque yo los aliviaré. Entonces la cruz con Cristo es una cruz suave. ¿En qué sentido? En el sentido de que nosotros renunciaremos a muchos apetitos egoístas y nos concentraremos pues en agradar principalmente a Dios. Y por último, al formar la conciencia, no se puede caer en el encasillamiento interior, pero tampoco en la ignorancia o el desprecio de las normas de la iglesia. Porque una buena educación de la conciencia estará tan lejos del escrúpulo como de la manga ancha. O sea, tenemos que formar la conciencia de una manera recta, que no se desvíe ni a derecha ni a izquierda. Que no hagamos una conciencia laxa, blandengue, o no hagamos una conciencia escrupulosa, porque los dos extremos son malos. Los escrúpulos, hemos visto cristianos escrupulosos que más bien en vez de ser felices sufren por todo, porque tienen una conciencia escrupulosa o una conciencia laxa, que dicen: no, si no es pecado, podemos hacerlo, ¿verdad? Entonces esa buena educación tiene que estar lejos de los escrúpulos y de la manga ancha, dice el documento. Eso significa de que seamos blandengues. No, no te preocupes, peca poquito. Eso no es una conciencia recta. Es preciso entonces tener las ideas bien claras y que luego las apliquemos cada uno de nosotros a nuestra manera, con libertad y con responsabilidad personales. Esto es importante. Una vez tu conciencia formada
rectamente, de una manera clara, ahora sí sos libre para aplicar todos los actos humanos, definirlos si son buenos y son malos, y actuar. Si son buenos, actuar; si son malos, rechazarlos. Y eso es ser libre, verdaderamente libre y verdaderamente responsable con nuestras actitudes ante la ley de Dios y ante su amor, que es lo más importante. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.